Hola, muy buenos días. Saludándolos con mucho cariño, agradeciéndole a Dios la oportunidad y el permiso que nos da y con su patrocinio, obviamente, pues hacemos esta emisión. Agradeciendo a Turito, nuestro flamante decano académico de nuestro flamante Instituto Teológico que está atrás de cámaras, haciendo posible esto. Gracias, muchas gracias, Turito. Bien, ahora vamos a hablar de la mente en la Edad Media. Pero antes de que se me pase, tarea. Tarea para esta semana, a más tardar, quiero que me la entreguen el jueves, alumnos. Van a ser San Agustín. San Agustín de Aquino. No, eso no existe. Van a ser San Agustín y van a desarrollar su teología. Hoy la doy, pero necesito que ustedes caractericen, personifiquen a Agustín en la edad, bueno, Agustín no es de la Edad Media, Agustín es del siglo II, del siglo III, pero su teología en la Edad Media tiene mucho auge. Entonces lo que voy a hacer es que son San Agustín en la Edad Media y escriben su teología. Por favor, me lo pasan a más tardar el jueves. ¿Sí? Es un experimento en máquina del tiempo. Ok. Entonces, para hablar hace 8 días de las circunstancias, que agradezco los comentarios que pedí, no como tarea, pero que me hicieron favor algunos de participar. Y ahora sí como tarea, el pensamiento medievo. Y miren, déjenme hacerles una acotación al margen. Hablar de filósofos no es tan fácil porque me he dado cuenta en mi campo académico y en la historia de mi trayectoria que mucha gente lee algo o una biografía o la introducción a un libro y ya cree que conoce al filósofo en turno. Y eso es lamentable, miren, para tratar de decir que uno conoce el pensamiento de un filósofo o una tendencia filosófica, se necesitó haberse casado con él. Como con un matrimonio, uno no puede decir que conoce a la pareja, sino después de muchos años y todavía le da sorpresas de conocimiento. Por ejemplo, Perita con frecuencia menciona frases nuevas que casi en 40 años de vida marital me siguen sorprendiendo. Oye, no te había escuchado esa frase. Es decir, cada día tengo un campo de conocimiento nuevo con ella. Entonces, lo que estoy diciendo con los filósofos es lo mismo. Se necesita estar casado con ellos, y esto es de años, para presumir que medio los conoce uno o sus ideologías. No se me vayan a ir con la finta, si ven en libros o en el Google o cosas así para ayudarse con la tarea, de lo que estoy hablando. Necesitarían haber estado casados con los filósofos o sus ideologías por años, pero va a ser un buen intento, un buen experimento, que sean Agustín en el año del siglo III, en la Edad Media, en el siglo XI, en el siglo XII, desarrollando su teología. Eso es lo que quiero que trabajen, porque van a ver que es muy parecido a lo que estamos manejando hoy día, pero otra es esta. En estos días, otra vez con la Suma Teológica de Aquino, que es un compendio de teología sistemática, dialéctico, en base a preguntas, y ahorita voy a decir cómo maneja el método aristotélico. Me doy cuenta lo que les acabo de decir, sigo descubriendo en Aquino, y conste que lo he trabajado años, esto de que como corriente alterna está brincando del platonismo y al aristotelismo, aunque salen como que de lo mismo. Sócrates fue maestro de Platón y Platón de Aristóteles, entonces como que llevan una línea, pero son diferentes, nada más que brincan. Y aunque Aquino es aristotélico, a veces es tan difícil separar lo platónico de lo aristotélico, y ahorita voy a hablar de eso, muchachos. Pero es un combinado muy difícil de hacer separación. Pero bueno, entremos a materia. Y entonces, para hablar de la mente de la Edad Media, tengo que empezar hablándoles de que, si bien la educación se estaba dando
en los monasterios y de ahí surgía el pensamiento. Después se va a las ciudades. Les he dicho que las naciones todavía no existían como tales, sino los reinos, y de estos las ciudades importantes de los reinos. Y allí entonces las catedrales, que era donde era la cátedra, va a desplazar después lo que es la escuela y va a manejarse hacia la universidad. Pero del monasterio se va a la ciudad, la academia, para de la catedral salir después a la universidad. Entonces ya no queda marginada la actividad intelectual a aquellos monásticos, aquellos monjes separados y místicos, sino se hace urbana, ¿ok? Ahora, esto se va a trabajar a través de lo que se conoció como capítulos, que eran como lo que estamos haciendo. Por ejemplo, ustedes son mi capítulo, la clase de WhatsApp del Instituto Teológico. Porque es un alumnado selecto el capítulo, una asamblea selecta. Sin embargo, el YouTube van a ser los estudios generales. Verán, así se manejaba. Mi capítulo es el chat de linaje de instituto y mi estudio general es el YouTube, porque aquí puede llegar cualquiera. Entonces, así se trabajaba igual. Era el origen de la asamblea del capítulo y se extendía universalmente, entre comillas, hasta llegar a los gremios de las universidades. Y estos, compuestos obviamente por profesorado y estudiantes, se manejaba una frase en latín que se las voy a decir y si quieren luego se las mando al chat, es jus ubique docendi. Jus ubique docendi. Y esta expresión quiere decir el derecho a enseñar en todos lados. Lo que estoy diciendo, con mi capítulo se va a estudio general, pero el profesorado se navegaba con la bandera de que en todos lados puedo ejercer, partiendo ya de un principio de ciudad, el movimiento urbano. Entonces, a fines del siglo XII, hablo del 1100, París y Oxford van a ser el centro del estudio teológico. A diferencia, por ejemplo, de Salerno, que va a ser el campo de medicina. Ya se van a especializar las facultades, las universidades, en sus distintas disciplinas. Como anécdota, para estudiar teología, y fíjense, eso continúa desde la escolástica hasta hoy día. No en balde escolástica, que es de escuela, se ha trazado la educación. Fíjense que precisamente las reformas a la educación, y a mí ya me tocó como académico en el área de educación, vimos la necesidad de actualizar el sistema pedagógico y un enriquecimiento de currícula no en base al nivel cognitivo, que es el que se ha manejado per se, sino ir hacia comprensión, habilidades, actitudes, etcétera. Y desde mis tiempos se quería hacer un rediseño en la educación para que no fuera nada más de repetición, un almacén de información. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque el modelo que tenemos o que se tiene con idea de renovar es escolástico. Lo que les voy a decir de la Edad Media es lo que se hace para estudiar teología. Miren, primero se pasaba por la Facultad de Artes. Eso en México no lo manejamos mucho, pero a nivel mundial sí existe en las universidades gringas o estudias artes o ciencias. Entonces, escoges una de esas dos áreas y entonces allí después vas por los posgrados y es la especialización, derecho, medicina, teología, etc., etc., etc. Pero les digo, esto es como si estuviera yo hablando ahorita del sistema académico para estudiar teología. Se pasaba por la Facultad de Artes, que llevaba filosofía y letras, y eso empujaba a la teología. Fíjense, incluso los niveles son iguales hasta los que manejamos hoy día, ¿sí? Se manejaban esos niveles. Oyentes y bachiller. Bachiller era bíblico, sentenciario y de tornados. Esos tres niveles componían lo que era el bachillerato. Si tú te das cuenta, los gringos gradúan de bachiller,
en la universidad. El siguiente nivel que existía era maestro licenciado. Lo que nosotros manejamos como licenciado, los gringos manejan como bachiller. En el medievo, como licenciado maestro, ahora solo es el máster y después los doctores. Pero eran más o menos 16 años de estudio después de la Facultad de Artes. Y les digo, es algo muy semejante a la cuestión que manejamos hoy día de teología. Viene siendo medieval, viene siendo del escolasticismo, porque es el cúmulo de años muy fuerte. Ahora, una aclaración. Yo sé que existen a nivel país institutos, escuelas bíblicas y muchas cosas que dan papelitos que dicen te graduamos de pastor o pasaste por estudios bíblicos. Entonces la gente, a manera popular, cree que todos los pastores tienen el mismo nivel académico. Eso es un gravísimo error. Y junto con pegado creen que todas las escuelas bíblicas dan la misma formación. Y eso es otro gravísimo error. Y otro es que en una facultad de teología formal, vamos a decir con reconocimiento internacional, creen que todos los que pasan por ahí salen en el mismo nivel. Y eso es otro gravísimo error. Déjenme comparar lo que es una facultad de teología con una universidad común. Hay la prepa incorporada a la universidad y esta universidad da distintas carreras, hay distintas facultades y distintas especializaciones de estas carreras. Lo mismo es en estudios teológicos, decir con un dejo de pena que van a decir que estoy exagerando, pero no temo exagerar al decir que el 99% de escuelas bíblicas en el país tienen un nivel de primaria, para hacer una analogía. Y entonces muchos pastores que pueden tener carreras en otros campos, pero tienen un estudio de instituto bíblico como de primaria, pues la gente se va con la finta porque dice, es estudiante de seminario, pero no sabe realmente qué seminario y qué estudió, y en qué nivel, y cuál fue la facultad que lo patrocinó. Entonces, aunque sea arquitecto, doctor, abogado, lo que sea, si trae una escuela de un nivel ínfimo en teología, pues obviamente su improvisación va a ser extraordinaria. Y más de las veces lo que tenemos en las iglesias, cuando afortunadamente tiene algún estudio, porque muchos no los tienen, tenemos alumnos en nuestro instituto teológico que su pastor no tiene ni siquiera eso. Entonces, ¿qué es lo que tienen? Vienen arrastrando información que les dieron pastores antecesores o la inercia de contenidos que vienen manejándose en las iglesias, y cuando afortunadamente tienen algún estudio, aunque sea de nivel primaria, equivalente a lo de un instituto, pues es tan bajo que el dogmatismo y el fundamentalismo sobre la ignorancia histórica, teológica, filosófica, arqueológica y todo, psicológica, incluso sociológica, todos los etcéteras, pues hacen un alimento y un contenido realmente paupérrimo en las iglesias. Y lo que yo he observado siempre en mi amada denominación bautista, en las convenciones y en las alianzas ministeriales, es lo que digo, el 99% tiene un nivel terrible y en consecuencia las congregaciones. Pues en la iglesia es lo que el pastor es. Entonces no se vayan nunca con la finta de eso, por favor. No es la misma educación, y afortunado quien pudo haber tenido una educación privilegiada y que tiene la enorme responsabilidad de la tarea teológica, pero por lo mismo también puede ser muy marginado o señalado porque al rebasar al resto en formación, pues es incomprensible su discurso. Y algunas veces les puede decir, estás adelantado a la época, que puede decir, más bien ustedes están atrasados, ¿no? Pero es una suma de ambas cosas por la lamentable improvisación. Y aun cuando esta puede ser accesible, porque sí es accesible esta educación, les voy a contestar que en la inmensa mayoría, y lo vi como profe, evita la especialización y la academia rigurosa, porque obviamente
son muchos años, es mucho estudio, es mucha dedicación, es mucho trabajo, es mucha inversión de recursos, de energía, tiempo, cerebro, etcétera, 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 y se van por el camino fácil, porque ven el pastorado o ven la trinchera de iglesia como un campo que no requiere mucho esfuerzo intelectual. Al fin piensan las ovejas, pues que saben, ¿no? Así que, ¿para qué me esfuerzo? Y mucha gente se va por el atajo de una academia light, eh, pocos años de estudio, y dentro de esos pocos años de estudio, realmente estudios muy superficiales y no profundos. No tenemos pastores teólogos, que debería de ser el teólogo como pastor o el pastor como teólogo, pero no existen, no los hay, y cuando se encuentran son verdaderos garbanzos de a libra, pues que las iglesias deben de valorar, pero pasan igual de noche porque, pues, ¿de qué está hablando, no? Cuando yo quiero ver el video pajero que me dice Dios te quiere, Dios te ama y aplauden y ay, qué bonito sentí, y el mensajito superficial, pues eso es lo que luego la gente está acostumbrada. No es tan fácil pensar, ¿verdad? Bueno, entonces, es muy parecido hoy día la educación teológica formal y de academia con el equivalente que les estoy dando, viene desde la Edad Media, fíjense. Ahora, aquí hay un poco ya de diferencia, ya se manejan distintos los contenidos, pero en aquel tiempo los debates era el método per se, el método por excelencia. ¿Qué era el debate? El debate era una dialéctica donde se ponían en el aula, por decirlo así, en el salón, el argumento y el antítesis, el antagónico del argumento, para que después el profe diera la síntesis o fuera la conclusión. La Suma Teológica de Aquino es una dialéctica formidable. A base de puras preguntas hace su silogismo, su razonamiento sobre las verdades eternas. Y es apasionante. Les recomiendo, si pueden acceder, no es un tomote, es un manual pequeño, se lee en 20 minutos. Bueno, a lo mejor te lleva un poquito más de tiempo, pero es muy interesante ver el pensamiento aristotélico de Aquino, que está muy mezclado con el platonismo. Pero bueno, entonces, el contexto intelectual después de las cruzadas lleva a la filosofía aristotélica como el pensamiento del mundo conocido. Entonces, aquí viene un problema porque el cristianismo desde el siglo III, desde el siglo II, era platónico, con el platonismo. Y Agustín, que es del siglo III, va a sostenerse en el platonismo, pero aquí les voy a comentar más adelantito lo difícil que es entender qué es platónico y qué es aristotélico, porque vienen del mismo profe Sócrates. Entonces, como, además recuerden, les di en la patrística, que la teología y la filosofía eran lo mismo y la teología era platónica, que ahorita vamos a desarrollar un poquito más de eso, ¿sí? Bueno, entonces, lo que se pretendió hasta cierto punto era rechazar el aristotelismo y quedarse con el platonismo. Voy a mencionarles antes de entrar a Agustín un par de gentes. Aquí no lo voy a desarrollar en 8 días, ahorita nada más lo meto así como para comercial, para que se den cuenta. Pero antes de aquí no voy a hablar de San Buenaventura. Este era franciscano y lo destaco porque era un intelectual místico importante. Algún día le preguntan, enséñame tu biblioteca porque tu mente es muy profunda, y lo que hace fue enseñarles un crucifijo. Aquí está mi biblioteca. O sea, que todo emanaba de su misticismo, de su devoción por el Señor. Bueno, como anécdota, vamos a hablar de la diferencia Agustín, neoplatónico y Aristóteles de volada. Miren, Aristóteles, el pensamiento aristotélico es un pensamiento más sobre la razón, sobre la lógica y el racionalismo. De hecho, Aristóteles inventa el término silogismo, que lo que quiere decir es razonar, es un racionalismo, ¿sí? Ahora, este cuate sí tenía una idea de Dios, pero recuerden, como griego, este Dios era puro, perfecto y alejado. Pero él hablaba de una filosofía primera
y esta filosofía primera era teísta, o sea, mete a Dios como el agente creador de todo, pero es una eternidad absoluta. Y aquí yo tenía, y ahorita hasta lo taché de mi apunte que les hago para la clase, porque yo manejaba a Aristóteles como panteísta. Es tan abstracto, por ejemplo, ¿qué es lo abstracto? Que el universo, por decirlo así, aunque él no lo maneja así, es como el mar, y que en el mar está mezclado todo, no solo las sales que componen lo propio de la constitución del agua de mar, sino la vida, la fauna y la flora marina, que es un todo ahí, todo está como que compaginado, pues. Entonces, para él, lo eterno es eso, y de ahí venimos todos. Entonces, dense cuenta que no hay una personalización o una individualidad, sino como una masa etérea, incorpórea, espiritual, que es el origen de todo, pero como Dios, como lo primero de todo. Entonces, su epistemología, es decir, cómo es que conocemos, él dijo, conocemos a través de los sentidos, lo que puedo experimentar viendo, oyendo, probando, tocando, sintiendo, etcétera. Todo el racionalismo, todo el conocimiento llega a través de los sentidos. Por eso su pensamiento de lógica es muy empírica. Y aquí viene lo difícil. ¿Cómo eres tan abstracto y luego cómo eres tan experimental? ¿Cómo todo lo tienes que probar? Eso es lo que les digo de estar casados con los filósofos, porque no nada más es leer una cita, ¿no? Sino es realmente comprender. Ahora, hay que entender otra cosa. Evolucionaban con su mente, no se quedaban estáticos. Yo mismo, ustedes mismos, ahora a través del instituto, han desarrollado otra idea. Entonces, igual todos vamos desarrollando idea, y más si tenemos que hacer intelectual como ejercicio, el cerebro, por decirlo así, la mente, va cambiando, brinca, va desarrollándose, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Aristóteles decía, para entender hay que creer y no entender para creer. Para entender hay que creer y no entender para creer. Más que piensa en la frasecita, pero se va a dar cuenta que es un abstracto de donde lo real para Aristóteles es una experiencia. ¿Cuál es la diferencia con Platón? A pesar de que fue su discípulo, empieza a él a agarrar lo del silogismo y lo de la lógica y el realismo diferente a Platón. Platón es el mundo de las ideas. Hay demasiado que decirles aquí, pero lo quiero sintetizar y quiero ser tan legible y claro que se pueda hacer una distinción sin sufrir tanto qué estás diciendo. Platón veía que hay una realidad fuera del plano físico y esta realidad pertenece al mundo de las ideas. Se los voy a ilustrar de la manera más simple. Este escritorio no es real. Lo real de este escritorio es el escritorio ideal que está en el mundo de las ideas. Entonces, Platón no experimenta por los sentidos. Platón experimenta por el mundo de las ideas y su compenetración con el mundo físico, con el mundo que existe. Pero el mundo que existe es una proyección del mundo de las ideas. Por eso, para Platón, la esquematización, la jerarquía de las ideas, ¿sí? Una estructura de organización de las ideas es muy importante porque eso va a reflejar lo que va a hacer en el mundo real. Y como se dan cuenta, pues con Aristóteles no. Aristóteles dijo, no, yo lo que veo y toco es lo real. Y diríamos, estamos casados contigo, Aristóteles, pero Aristóteles va a decir, sí, pero sin embargo, esto real también es una manera de entender el universo abstracto. Y de donde les digo que aunque maneja un Dios
como el principio, pues este mar, esto abstracto donde está todo, es tan global, tan general, que yo decía años atrás que es panteísta, y el panteísmo es que Dios es todas las cosas. Si bien es lo primero, al fin está tan generalizado todo que Dios es y está en todo. La diferencia con nosotros decimos es, bueno, Dios está en todo. Nuestro verbo de estado nos facilita eso, ser y estar, pero hay vocablos en griego, eimi, ese verbo de estado no es ser o estar, es ambos. Entonces, ¿cuál es la diferencia cuando se está traduciendo eso? ¿Me explico? Por eso es precioso, pero también un buen gimnasio mental poder hacer este descifrado. Entonces, Platón, el mundo de las ideas, ¿sí? El mundo real es el mundo de las ideas. Y con Aquino vamos a ver la dificultad que, siendo aristotélico per se, su sistema va a ser platónico, porque va a manejar en este mundo de las ideas la sacramentalización. La sacramentalización que vemos en la teología católica es los 7 sacramentos, que son escalones que te van subiendo al cielo. Por lo del mundo de las ideas, de donde igual en el cielo hay escalones que te van haciendo subir a Dios, o escalones que van descendiendo de un Dios y va agarrando menos pureza lo que va descendiendo, como los santos o los intercesores o las reliquias o cosas así, que igual el mundo físico va subiendo, lo que va haciendo mejor y más puro, hasta llegar, por ejemplo, a mí, en la línea entre lo físico y lo espiritual. Bueno, es broma, porque lo real era el Papa, ¿no? Que era lo que llegaba en el mundo físico, ya para el mundo espiritual. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de Aquino, como así como nada para mencionárselos, y me dedico a él en 8 días. Porque ahora quiero darle gusto a Turito con Agustín, porque él es agustiniano. Y muchos. Ahora, Aquino va a manejar su gran argumento en su vida, va a ser fe y razón. Fe y razón. Él va a decir, la teología y la filosofía tengo que separarlas porque les estoy diciendo que en la patrística venían siendo lo mismo. Pero aquí se empieza a dar una distinción que ya como escuela lo había, estoy diciendo, pero aquí no va a enfatizarlo más. Y va a describirlo así, miren, la filosofía está basada sobre principios autónomos, verdades autónomas, que hacen que racionalicemos estas verdades con silogismos y que lleguemos al conocimiento de la verdad. ¿De acuerdo? Ok. Pero va a decir, la teología no está basada sobre principios autónomos. La teología está basada sobre la revelación. Pero aquí hay que distinguir en Aquino esto. Nosotros decimos revelación y pensamos en una Biblia. Ahora, aquí no va, no, bueno, nosotros decimos revelación y yo primero pienso en el Hijo de Dios. Luego pienso en la revelación escrita del Hijo de Dios, que es el testigo, las escrituras. Pero aquí no va a pensar en 2 grandes revelaciones. Hay un poquito más, pero voy a generalizar. La revelación por las escrituras y la revelación general. De hecho, aquí no va a ser una teología natural. O sea, yo tengo una fuente para llegar a Dios. O las escrituras o la naturaleza. Curiosamente, ¿sí? Entonces, por revelación estoy distinguiendo lo que él entiende. Ahora, esta revelación es más segura, ¿sí? Que la razón. Es más segura que la razón. Y entonces me lleva a la verdad. La razón es limitada, ¿sí? Y como buen dominico, Aquino, intelectual, no puede desprenderse 100% de la filosofía. Mira, te lo voy a manejar así. Si el hebraísmo, si el judaísmo no maneja teología sino Torah, entonces los filósofos son antes que la teología. Y entonces la teología se revela hasta, vamos a decir, el primer siglo de nuestra era, de donde ya la filosofía
había aparecido en el mundo los pensadores, los filósofos. Ahora, si esta tesis es correcta, la filosofía engendra la teología con la patrística, ¿sí? Acuérdate, se agarran de los filósofos y desarrollan el pensamiento cristiano. Y estaba muy basado en eso. De hecho, acuérdate que llegaron a decir, como los judíos dijeron que el cristianismo era el clímax del judaísmo, se llegó a creer el pensamiento cristiano, no definido como teología, el pensamiento cristiano es la cereza del pastel de la filosofía. O sea, ¿quieres ser un filósofo fregón? Tendrás que tener un pensamiento cristiano fregón, ¿sí? Este lleva para acá. Entonces, la filosofía y la teología eran lo mismo, ¿sí? Y ya para el medievo empieza a haber una separación, aunque nosotros podemos entender en el campo teológico que el quehacer teológico es hasta veterotestamentario. Es lo que les digo, aunque los rabinos me digan, no tenemos teología, yo trabajo como teólogo la teología veterotestamentaria. Y bueno, no yo, el mundo científico teológico. Entonces, yo diría con esta otra tesis, ¿no? La teología es antes que la filosofía. Así de sencillo. Pero en la historia universal, como lo estoy manejando, es al revés. Pero el caso es que en la Edad Media hay una ubicación de filosofía y de teología. Sin embargo, no de los conceptos. Voy a hablar en un ratito de libertad y de libre albedrío y cómo de la filosofía viene la teología, como otras cosas de la teología están en la filosofía. Son como siameses, son como siameses. Y todavía, fíjense, en Zacapu, tuve un filósofo que recién terminó su doctorado, me hicieron saber mis hijos por sus relaciones, por el Face y eso. Por cierto, manda comentarios muy, muy generosos. Pero este amigo no era creyente y no iba a iglesias. Y su testimonio era que a la única iglesia que asistió y que se hizo miembro fue la primera de Zacapu. Y mucho de su argumento fue el contenido que se brindaba en esa oportunidad. Y con él tuve muchos encuentros, no desencuentros, sino encuentros, por lo que les estoy diciendo. Y de hecho tengo mucho material, muchas obras que él me traía de sus estudios de posgrado en filosofía, análogos a la teología. Y de eso hablamos mucho, de cómo filosofía y teología, como siameses, han caminado juntos. Donde yo hago una diferencia es cristológico. Allí sí le digo a la filosofía, ahuécale, porque lo cristológico es el alma de la teología. Entonces podré decir, van caminando juntas, muy pegadas, pero donde la filosofía no le alcanza lo cristológico y se quedó. ¿Sí? Por poner algún ejemplo nada más. Bueno, entonces, las verdades están al alcance de la razón y otras no. Entonces diría Aquino, la filosofía me sirve para las verdades que están al alcance de la razón y la teología me sirve para las verdades que no están al alcance de la razón. Y ahí yo soy tomista, Tomás de Aquino, o sea, soy tomista con este mismo pensamiento, ¿sí? La filosofía me sirve hasta donde la razón me alcanza, la teología me sirve, que va mucho más allá de la razón, pero agregaría, pero también donde la razón alcanza. Ahí es mi ventaja como quehacer teológico, ¿verdad? Ahora, hay un planteamiento que quiero hacer de una vez de Aquino para desarrollarlo mucho más en 8 días. Con este silogismo aristotélico, quehacer teológico filosófico de Aquino quería ser muy apologético. Entonces, él va a manejar las grandes pruebas de la existencia de Dios, que les advierto, no prueba nada, ¿eh? En su tiempo fueron muy aplaudidas y yo les hubiera aplaudido, pero hoy día no. Años después va a pasar Immanuel Kant. Immanuel Kant, en su crítica de la razón pura, estas 3 pruebas de la existencia de Dios las hace pomada. Ahora, esto no quiere decir que no exista Dios, por Dios. Lo que quiere decir es que sus pruebas no es lo mejor para probar a Dios, pero fíjense que estas pruebas hoy día son muy tomistas. Les voy a explicar.
Son tres: cosmológica, ontológica y teleológica. Explico. Cosmológica. Aquí lo dijo, basado en Aristóteles. Hay un cosmos, hay un universo, vean las estrellas, ¿sí? Vean la natura, la teología natural. Eso quiere decir que hay un autor, de modo que se hayan hecho solas. Kant maneja magistralmente cómo destruye eso que no prueba nada, ¿ok? Pero hoy día, ¿no? ¿Cuántos no han oído? Ay, la florecita, mira, sí, Dios la hizo, ¿no? Es tomista. Dos, el argumento ontológico, el ser. Somos seres. Debe haber un ser primero, aristotélico. Debe haber un ser primero, que es la fuente de todos los seres, ¿sí? Y el tercer argumento, teleológico, cosmo, mundo, onto, ser, teleos, es lejos, como televisión, ver a lo lejos, como teléfono, hablar a lo lejos, ¿no? Teleológico es a la distancia, es decir, tiene que haber un fin para todo, tiene que haber una filosofía de la historia, ¿no? ¿Cómo termina todo? ¿Cuál es el final de todo? Entonces, con ese que debe haber un final de todo, teleológico estaba diciendo, pues hay un Dios, ¿sí? Bueno, ahorita nada más, como acervo cultural, en 8 días trabajamos más aquí, ¿no? Bien, entonces vamos a meter a Tino, Agustín, pero yo le digo Tino, porque tengo muchos años de tratarlo. Y por eso ya somos cuates. Él me dice Checo. Bueno, Tino va a manejar magistralmente varios conceptos, que es lo que él va a estar desarrollando, ¿va? El primero, la verdad. Dirían mis hijos de pequeños, la verdad con T. Y para la verdad se hacía estos pronunciamientos dialécticos. ¿Existe? ¿Existe la verdad? ¿Origen? ¿Cuál es el origen de la verdad? ¿Y qué es? ¿Qué es la verdad per se? Bueno, para desarrollar esto, él maneja platónicamente las ideas que Dios es luz. Entonces, si Dios es luz, ¿sí? En el mundo de las ideas, si Dios es luz, la luz va a tener distintas manifestaciones. Una va a ser la luz creatio, la luz de creación, que es las cosas corpóreas. Pero también tiene una manifestación esta verdad en la luz, que es la luz de la razón. Y esta es las verdades naturales. O sea, plantas una semilla y va a crecer un árbol, ¿sí? Y otra es la luz de la gracia, y van a ser las verdades reveladas. Es decir, Dios, por las sagradas escrituras, por gracia, se va a dar a conocer. Entonces va a haber mecanismos para llegar al conocimiento de esta verdad, a través de las cosas corpóreas, a través de las verdades naturales y a través de las verdades reveladas, que al llegar a la verdad me hacen llegar a la luz, y la luz es Dios. Entonces, no tiene una verdad lógica, sino tiene una verdad ontológica. O sea que su verdad va a ser de carácter espiritual, platónico, las ideas, ¿ok? Entonces, para buscar la verdad, pues tengo primero que buscar a Dios. Llegar a Dios es llegar a la verdad. Entonces, tiene muchas frases muy interesantes, Tino, y una de ellas es: tú nos creaste para ti. Y entonces, o sea, refiriéndose a Dios, y entonces nuestra alma va a estar inquieta hasta que llega a ti, ¿sí? En esta fusión en el mundo de las ideas y el mundo físico, de llegar a ser, como diría Timbiriche, uno mismo. Ahora, Dios es absoluto. Ahí somos, mira, vamos a ser tomistas y vamos a ser agustinianos. Hay que saber en qué momento me pongo la cachucha de alguno de estos, porque al fin sus pensamientos y sus ideas son trascendentales, llegan hasta hoy día. Que eso no quiere decir que uno sea
o aristotélico o platónico, pero sí la gran influencia de sus mentes, de sus conceptos que llegan a trascender hasta hoy día. Como el ejemplo, la escolástica. La escuela universal hoy día es de origen escolástico. Bien, bien. Entonces, Dios es absoluto, agustiniano, 100%, Dios es absoluto. No es fácil articular acerca de Dios, eso lo he dicho desde antes de Agustín. No, no es cierto. Dios es tan grande en su grandeza que dice Agustín, yo no lo decía así, pero digo lo mismo que Agustín. Agustín dice, se balbucea de Dios. Yo diría, mucha teología solo es un balbuceo de Dios. ¿Por qué? Porque estamos articulando, estamos diciendo y estamos pensando en conceptos trascendentes, absolutos, eternos, que son imposibles de describir con nuestra boca, con nuestro vocabulario y con nuestra mente, ¿sí? Estoy diciendo, bueno, Agustín tiene esta frasecita, docta ignorantia, ignorantia. Es lo que les acabo de decir, no nos alcanza el cerebro ni la palabra para describir a Dios. Y ahí soy Tino 1000% cuando oyen que digo. No uso la palabra Trinidad, no solo porque no es novotestamentaria, sino porque es un resultado conciliar y me lleva a decir que hay tres personas, o sea, tres dioses, que el término prosopón para describir esto y se tradujo después personas, habla más de máscaras, que tampoco es la manera de describir a la divinidad, y más de las veces me oyen decir divinidad, deidad, etcétera, por decir el gran ser que es este diosote, que pudo ser Padre, que pudo ser Hijo y que pudo ser Espíritu Santo, que puede ser eso. Te estoy diciendo, yo sí creo en la Trinidad, pero no me gusta usar la palabra Trinidad. Yo sí creo que Dios son tres personas, pero no me gusta usar las palabras personas, porque al final ni Trinidad es bíblico y personas no articulan ni con cerebro ni con palabra. Cuando yo me expreso así, se tiene que entender 15,000% que soy trinitario, mas no con ese léxico, ni con esa manera de comprenderlo, ni con los ejemplos heréticos de que es agua, porque es vapor, es gas y es sólido, o que es padre y es esposo. Todos los ejemplos humanos entran a la categoría y se conoce en filosofía como modalismo. Y el modalismo es una herejía, está diciendo Dios, como canta el himno en tres personas, bendita Trinidad, pues así lo cantamos, el himno 1, pero está diciendo puras herejías. Dios es, y no tengo ni que describirlo ni comprenderlo, solo tengo que amarlo y tengo que tenerlo en mi corazón, creerlo, creerle y caminar con él. Y ahí soy agustiniano. A mí me encanta esta frase, docta ignorantia. Y docta ignorantia cada 8 días se está predicando en los púlpitos. Ahora, acerca del mundo, piensa así Tino, a los cuates. Dios, de él emana la creación, pero es una creación graciosa, jariz, de gracia. Y de gracia no me refiero a chistosa, sino me refiero al término enriquecedor de brindar de él sin que lo mereciéramos o lo quisiéramos o lo buscáramos, sino que él da. Acuérdate que te he definido gracia, no como risiblemente se maneja en el mundo de las iglesias bíblicas. Favor inmerecido, hasta me repugna, perdóname que sea yo tan feo para decirlo, pero un favor inmerecido es que la vecina recoja mi basura de enfrente porque tuvo la puntada. Eso nunca va a ser gracia. Gracia es que yo atente, que yo asalte la casa de la vecina, la viole, la robe, la mate, haga barbaridad, queme la casa y el hijo de la vecina venga y barra mi basura. Eso es gracia. Favor inmerecido, jamás. Bueno, ya acabo de decir por qué luego las definiciones que usamos en las iglesias, pues todo viene de pura paja. La gracia es otra cosa. Entonces, cuando dice Tino, Dios fuente de creación y por gracia crea, llega la materia. Y por la materia, que la materia no contenía nada de mal, se da
la creación espiritual y se da la creación corporal. No olvides que es platónico, del mundo de las ideas, ¿sí? Creación corpórea, creación incorpórea, surgiendo de la materia, que esta no tenía fuente de maldad. Ahora, caray, ya son 45 minutos, se me fue como agua, hombre. Entonces, mira, no vale la tarea porque todavía no te doy el pensamiento agustiniano. Y no quiero que lo investigues porque va a pasar eso de que vas a ver algún librito o alguna frase y vas a decir, ya sé de Agustín. Quiero que investigues de Agustín después que te dé Agustín porque te voy a dar un extracto, un resumen. Con mi trabajo de años. Entonces así puedes investigar después y te va a ayudar a comprenderlo mejor. Pero entonces la tarea no va a ser lo que te dije. La tarea es que me digas con tus propias palabras, por supuesto, lo que mejor hayas comprendido de esta ponencia. Y sí me interesa mucho porque quiero ver qué tan legible soy y quiero ver qué tan capaz eres en la comprensión de todos estos términos que para algunos puede ser una cosa, nada más mencionando que también tiene sobre el concepto tiempo, Tino, un desarrollo extraordinario, y es la contribución más grande que hizo Agustín a la filosofía, su conceptualización del tiempo. Por hoy es suficiente, les agradezco mucho, de vuelta a mi turito a todos y échenle ganas, quiero sus tareas antes del viernes, para la semana que entra, ¿va? Saludos, hasta la próxima.